Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, nuevamente de electrónica. En este caso vamos a resolver un circuito y vamos a utilizar la técnica de mallas, ¿vale? Vamos a utilizar la técnica de mallas. Recordemos que las leyes de Kirchhoff son dos, la de mallas y la de nodos. La de mallas dice que el voltaje total, que es decir, que la suma de los voltajes que caen en una misma malla, recordemos que una malla es un camino cerrado, aquí en este caso tenemos una malla, dos mallas, tres mallas y una malla grande que se llama supermalla, eso es una malla. Pues el voltaje que cae, la suma de los voltajes que caen en cada parte de una misma malla tiene que ser de suma, si los sumamos tiene que ser cero. Y la ley de los nodos es donde se divide un camino en dos posibles destinos. Por ejemplo, esto es un nodo, porque por aquí viene corriente y se separa en dos. Esto no es un nodo, porque solo tiene un camino. Aquí hay otro nodo, esto es otro nodo, donde la corriente se puede dividir en definitiva. La ley de nodos nos dice que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen, ¿vale? Con lo cual estas son las dos leyes de Kirchhoff y son muy útiles para resolver circuitos sencillos, como este que tenemos aquí. En este caso voy a utilizar la técnica o la teoría, la ley de las mallas. Y en futuros vídeos vamos a usar uno de nodos y luego uno que hay que utilizar pues las dos técnicas. Esto es un generador de tensión continua, se representa con este símbolo. Esto es un generador de tensión alterna y esto es un generador de corriente alterna. Los generadores de corriente continua se representan con un círculo, ¿vale? Y con una flecha en el sentido en el que vaya la corriente. Con lo cual, esos serían los cuatro tipos de generadores que podemos tener. Vamos a proceder a calcular los valores de este ejercicio. En este ejercicio lo que nos interesa calcular es el valor de I de X y V0. Vamos a empezar con la ley de mallas. Para definir las mallas lo primero que se suele hacer es una corriente que circula en alguna de las direcciones dentro de la propia malla. Se puede poner en el sentido que quieras. Yo lo suelo dibujar, si hay un generador de corriente lo dibujo en el sentido de la corriente, y si hay un generador de tensión lo dibujo desde la placa más larga a la placa más pequeña. En este caso tendríamos I1 aquí en esta malla, en esta segunda malla tendríamos I2 y en esta tercera malla tendríamos I3, porque aquí el generador de corriente alterna nos dice que va en esa dirección. Vale, pues vamos a resolver primero la malla 1. Esta es la malla 1. Recordamos, la ley nos dice que la suma de todos los voltajes que caen dentro de la malla tiene que ser 0. Pues empezamos. Este valor, como vamos desde el más hasta el menos, es negativo. El voltaje que genera esta fuente es negativo. Los signos, en realidad, no son relevantes, pero hay que establecer unas leyes, unos criterios dentro de otro ejercicio y respetarlos siempre dentro. En este caso, como va de la placa más a la placa menos, el voltaje que genera esta fuente lo vamos a poner como negativo. Una cosa importante es recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Esto va a ser muy útil. Tanto en la ley de mallas, que vamos a usar V igual a I por R, como en la ley de nodos, que vamos a usar I igual a V entre R. Despejando de aquí. Vale, entonces, ¿cuánto voltaje cae en esta resistencia? Pues por la ley de Ohm, V es igual a I por R. Más I por R, la intensidad es I1 y la resistencia 10. Seguimos dentro de esta malla. Siguiente resistencia, 40 por I1. Seguimos dentro de esta malla. Nos encontramos un generador de corriente. En este caso entramos por el más. Antes salíamos del más, con lo cual es positivo. ¿De cuántos voltios? De 6 por V0. No sabemos cuánto es V0, pero sabemos que este generador tiene 6 por V0. Ya tenemos esta malla, todos los cuatro componentes, las caídas de tensión en cada uno de ellos, la suma tiene que ser 0. Primera malla hecha. Continuamos. Lo siguiente que vamos a utilizar es, lo podéis hacer en cualquiera, yo lo voy a hacer en la malla grande, que sería esta.
Esta sería la malla grande. Lo hago en esta porque si os fijáis no hay elementos que puedan interferir. Y la vamos a llamar supermalla. En la supermalla empezamos igual, menos 20 porque partimos, salimos del más y llegamos al menos. Llegamos a la tensión que cae en esta resistencia. En esta resistencia, sumando 10 por la ley de Ohm, 10 por I1. Seguimos por la malla. Llegamos a esta resistencia. En esta resistencia, ¿cuánto cae? 5 por la corriente que circula. La corriente que circula en esta malla hemos dicho que es I2. Por ponerle un nombre, ¿vale? Luego el objetivo del ejercicio es resolver esos valores. Más 5 por I2. Seguimos por la supermalla y nos encontramos con este punto. En este punto, el voltaje que cae es, podríamos decir V0 o podríamos decir 5 por I3. Podemos poner lo que queramos. Como V0 es una incógnita, voy a poner 5 por I3. ¿Vale? Seguimos por aquí y la malla ya se cierra y vuelve a iniciar. Con lo cual la suma de todos los voltajes que caen en los distintos componentes de la supermalla tiene que ser 0. Aquí tenemos dos ecuaciones, pero seguimos teniendo 5 incógnitas. Tenemos la V0, la I1, la I2, la I3 y la IX. Vale, para ello vamos a tener que sacar las ecuaciones que nos faltan del resto de información que tenemos en el circuito. Podríamos hacer otra malla, pero yo creo que es más sencillo decir, por ejemplo, el voltaje que cae en esta resistencia, el propio ejercicio del enunciado nos dice que es V0. Y nosotros sabemos que el voltaje que cae en esta resistencia es tensión y corriente por resistencia. La corriente que circula por aquí es I3 y la resistencia 5. Con lo cual ya tenemos lo que es, ¿vale? V0. Podemos sustituir en esta V0 y nos quitaríamos una incógnita. Ahora nos interesa calcular cuánto vale IX. IX es simplemente la corriente que va por aquí. La corriente que va por aquí, si nos fijamos, es un cable que se encuentra participando en dos mallas, en la malla 1 y en la malla 2. Por aquí viene la corriente I1 en esta dirección y por aquí viene la corriente I2 en esta. Con lo cual sabemos que IX va a ser I1 menos I2. Os repito que no es importante los símbolos, pero como hemos considerado que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, o sea, en sentido horario sería positivo y en sentido antihorario sería negativo, pues por eso decimos que es I1 menos I2, pero si desde el principio hubiéramos considerado que el sentido antihorario era el positivo, aquí tendríamos I2 menos I1. Os digo que no importa mientras lo mantengamos durante todo el ejercicio. Y ahora tenemos que el último valor importante que nos puede dar información es esto de aquí, el generador de corriente alterna. Para el generador de corriente alterna sabemos que 1,5 vamos a resolverlo de la misma manera que hemos resuelto esta de aquí. 1,5 IX es igual a esta corriente que circula por este cable. Y este cable está compartido entre dos mallas, entre la malla 3 y entre la malla 2. Volvemos a hacer lo mismo que antes. Si por aquí circula 1,5 IX y en sentido horario tenemos I3 y en sentido antihorario tenemos I2 menos I2. Y podemos sustituir IX con esta información por la ecuación de arriba, y con lo cual tendríamos 1,5 por IX, que en este caso es I1 menos I2, igual a I3 menos I2. Resolvemos esto de aquí, que sería 1,5 I1 menos 1,5 I2 igual a I3 menos I2. Despejando, 1,5 I1, este menos pasa a este lado sumando, menos 0,5 I2 menos o igual a I3. Ya tenemos solución a cuánto vale V0 y cuánto vale IX en función de las IES. Y tenemos tres ecuaciones, que nos fijamos, las únicas incógnitas que tenemos en las tres ecuaciones son la I1, la I2 y la 3, con lo cual tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación, en la que V0 recordamos que vale 5I3,
porque es la tensión que cae en esta resistencia, es dato del enunciado. Y esta sería la ecuación 2, y por último tendríamos la ecuación 3, que es esta de aquí. Tenemos 3 ecuaciones para 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3. Pues simplemente tendríamos que establecer nuestro sistema, que lo voy a poner y no lo voy a resolver porque simplemente sería despejar. En este caso tendríamos 10 y 1 más 41, 51, más 6 por 5 y 3, 33, bueno, voy a dejar el espacio donde debería ir y 2, más 33, igual a, el menos 20 pasa al otro lado sumando, más 20, otra ecuación, y1, 10 y 1, más 5 y 2, más 5 y 3, igual a este 20 pasa sumando, 20. Y la última ecuación, 1,5 y 1, menos 0,5 y 2, igual a, este pasa restando, menos y 3, igual a 0. Este sería nuestro sistema de ecuaciones con el cual podemos resolver los valores de I1, I2 y 3 y por tanto tener el resultado final del ejercicio. Cuando en un ejercicio en un enunciado nos den valores no nos den los valores de las corrientes que circulan por cada malla, lo que debemos hacer es generalmente utilizar la técnica de mallas, y cuando sí nos las den utilizaremos los nodos. En este caso las incógnitas serían I1, I2 y 3. Y lo suyo es que nos fijemos en qué datos nos dan y poder utilizarlos todos. Los datos en este caso que nos daban y parecían que no eran datos importantes eran IX y V0, pero que si nos fijamos bien sí que lo han sido. Con lo cual, hasta aquí tenemos el primer ejercicio de nodos, de mallas. En futuros vídeos vamos a hacer de nodos y mallas, para que vayamos afianzando las leyes de Kirchhoff. Si tenéis alguna duda, no dudéis en consultarnos por los comentarios, y si queréis obtener información extra podéis visitar nuestra página web, que es www.probadísimos.es, o seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @probadísimos.